Hola familia hermosa. Nos encontramos en un nuevo episodio, pero hoy un poco más relax, un poco más chilling. Hoy tengo un invitado muy especial, un invitado de oro. Ustedes ya van a ver. Tengo con ustedes a nada más y nada menos que el doctor Jackson Pérez. Claro que sí. Doctor, bienvenido. Gracias, doctora, muchas gracias. Gracias por la Bienvenido a este invitación. podcast de Mami en Línea, un espacio orgánico, un espacio donde usted se va a sentir muy ameno. Aquí apoyamos a las madres, a los padres, a los tíos. Tenemos muchos papis en línea que nos ven, pero el día de hoy queremos conocerle un poco más, doctor, fuera de Instagram. Lo vemos en las redes Sí, ahí. siempre activo ahí. No, estamos activos y verlo a usted con este tema de lo que es la medicina funcional. Pocas personas, doctor, conocen este término, esta especialidad. Sí, hombre. ¿Podría darnos un poco de luz a esta audiencia preciosa No, que nos ve y nos sintoniza? claro que sí. Primero, de verdad, darte las gracias por la invitación. De verdad es un honor compartir contigo. Yo sé el trabajo que haces, que es maravilloso. Siempre, por eso creamos buen feedback desde la primera vez, porque a lo que te dedicas es a la salud y es igual a lo que yo me dedico. Y al final, el término medicina funcional, que es más bien un término, es más bien como es un enfoque. Sí es verdad que hay que estudiarlo, ahí en Estados Unidos se puede hacer, en Europa, pero es más bien ese enfoque que lo que busca es centrarse en la salud y no en la enfermedad, porque muchas veces nos centramos tanto en esa terapia de sintomatológica, de quitarte el síntoma y olvidamos entonces la parte de la salud. Entonces al final la medicina funcional lo que busca sobre todo es poder prevenir las enfermedades y si ya tenemos algún tipo de enfermedad, pues buscar la causa subyacente y tratarla desde el origen. Y doctor, así como usted habla de medicina funcional, no sé si usted no podría ilustrar un poco, quizás algunos colegas podrían descalificar un poco la medicina funcional, pensando como que no es tan funcional, o al final como que causa un jaque a una industria quizás millonaria, porque usted está hablando mucho del enfoque de la medicina preventiva, ¿no? Sí, claro. ¿Le ha pasado? ¿Han abordado quizás Sí. personas como que desmeritando, sería la palabra, a esta especialidad? Sí, de las dos formas. Hay muchos colegas que son muy abiertos y de hecho nosotros a través de una asociación que tenemos, se llama Asociación Iberoamericana de Medicina Funcional y Salud Integrativa, que tiene sede aquí en República Dominicana, hay muchos médicos que ya van formando parte, ya incluso le estamos dando formación en un diplomado que hacemos de rehabilitación celular y demás, pero hay otros que yo diría por algún tipo de confusión, creen que la medicina funcional es algo de curanderos y no es así. La medicina funcional tiene todo, es la misma medicina, no hay dos. Es la misma, salvo que una se centra en salud y otra en enfermedad. O sea que al final hubo un malentendido, a veces se pensaba que éramos curanderos, a veces hay gente que me dice, doctor, ¿pero usted es nutricionista? Yo no soy nutricionista, en verdad no lo soy. Lo que pasa es que la alimentación en la medicina funcional juega un pilar importante, pero sí, la medicina funcional va creciendo tanto que ya empieza a crear un poquito de ruido en la parte industrial, hay muchos intereses de por medio, y lo que hace la industria hoy en día generalmente, anteriormente controlaban los medios de comunicación, sin embargo hoy con todo esto se le hace un poquito más difícil, y lo que hace es contradecir. La doctora Paola y yo hacemos un estudio donde demostramos que la leche de vaca de hoy, una leche de vaca no de un linaje ancestral, esa leche tan industrial, puede generar problemas a nivel de la microbiota intestinal y la industria te lo desmiente con otro estudio. O sea que lo que hacen al final es desmentir para que sembrar la duda. Pero sí pasa mucho con los colegas, se confunden y piensan que somos curanderos. Pero no lo son. Para nada. Realmente eso me causa mucho impacto porque no se le puede quitar mérito, algo que, como usted dice, está causando ruido y es porque la persona ya están haciendo conciencia. Ustedes están desde un punto de vista médico, pues en el caso de nosotros, en mi área, así como usted dice, que hemos creado un engagement, hemos creado, ¿verdad? Esa cercanía, podría ser porque yo estoy muy real a las madres, muy directa, muy natural, muy defendiendo lo que es natural. Por algo el tema de la lactancia ha sido tan bombardeado, el tema del parto natural ha sido tan bombardeado, pero en este caso, que es lo que me llama mucho la atención, es que ustedes como medicina funcional, el médico
en sí, en general, el pediatra, por así decirlo, pues tiende a recomendar, no sé, mira, un antibiótico para un proceso, qué sé yo, infeccioso. Para la fiebre, bájamele la fiebre. Pero en el caso de ustedes dicen, y corríjame si no es así, Sí. como que hay que esperar que el cuerpo pueda reaccionar automáticamente. O ustedes son de la línea de que, bueno, si tiene un proceso febril hay que bajarlo rápido. O el mismo organismo, la autoinmunidad. O sea, nosotros tenemos la capacidad de no tener que ir y recurrir directamente a los fármacos per se. O sea, nuestro cuerpo tendría esa capacidad de no tener que abordar directamente a la farmacología. Totalmente. El cuerpo tiene la capacidad de curarse solo. O sea que en la medicina hay que ser muy cuidadoso porque si te descuidas, te vuelves muy protocolar. Tiene fiebre, pues todo el mundo tiene que tomar acetaminofén, ¿no? Vamos a ver, o sea, ¿por qué le está dando la fiebre? Nosotros tratamos de salir un poco de lo protocolar porque al final cada individuo, cada ser es distinto. Y el cuerpo lo que pasa hoy en día es que no recibe todos los recursos para que él pueda curar por sí solo. El tema de la fiebre es un síntoma que es un síntoma más bien el cuerpo defendiéndose, me caliento para matar algún microorganismo. Una fiebre en 38, que ni siquiera es fiebre, 38.5, incluso 39, dependiendo de la edad del niño, déjalo. Al final yo con el niño, que aquí vamos a hablar un poquito del niño, pero no deja de ser lo mismo, Exacto. Veo los signos de alarma. Está comiendo bien, está todo en orden y tiene una fiebre en 38.5, deja que la fiebre curse con el proceso. Cuando tú utilizas un acetaminofén, tú estás parando un proceso, incluso el proceso de la inflamación lo detienes, lo bloqueas y tú pudieras jugar en contra. Muchas veces no pasa nada, pero lo correcto es dejar esa fiebre. Ahora, 40 grados, 39.5, tenemos que utilizar, pues, hay muchas cosas en el famoso paño ahí de agua a temperatura ambiente, la hidratación, o sea que hay muchas cosas. Pero en sí nosotros no somos de bajar una fiebre así bruscamente. O sea, que hay métodos físicos que uno puede ir haciendo en caso de. Claro que sí. Pero aquí yo entiendo que se ha abusado del uso de, así como usted dice, de antipiréticos. En el caso del acetaminofén, es que obligado hay que usarlo porque si presentó un poquito de fiebre, pero hay que dejar al cuerpo. Entonces, es un mensaje a los padres que... Pero claro, un acetaminofén, si tú haces un esquema, voy a tratar de resumir lo más rápido posible, un esquema de tú abusando del acetaminofén, tú puedes llevar a una persona a un trastorno psiquiátrico. Wow. ¿Cómo tú lo llevas? Tiene fiebre, le doy acetaminofén. El acetaminofén agrede mucho al hígado, sobre todo cuando tú pasas los 4 gramos. El médico lo sabe muy bien, por eso tiende a no pasar de 4 gramos, pero hoy en día, como lo dice usted muy bien, doctora, abusamos y posiblemente ni lo cuantificamos y no podemos pasar. Me duele la cabeza acetaminofén. Entonces un acetaminofén agrede tanto al hígado que el hígado, una de las manifestaciones clínicas que tiende a hacer son las famosas omalgias, dolor en los hombros. Claro, un acetaminofén para quitarme la fiebre hizo que el hígado se volviera disfuncional. Tengo una omalgia, voy al médico, el médico no se da cuenta que viene del hígado porque suena como paradójico, suena raro. En esa omalgia, pues mira, yo te voy a poner un ibuprofeno, un diclofenac para quitarte el dolor. Pues empieza la cadena. Pero mira, si te pongo diclofenac, tengo que ponerte omeprazol para protegerte el estómago. Increíble. Y mira cómo tú vas perpetuando una serie de fármacos, un ibuprofén que daña la microbiota intestinal, un omeprazol que daña también, afecta la microbiota porque tú inhibes el jugo gástrico que es indispensable para digerir la comida y eso empieza a generar problemas y trastornos a nivel de la formación de los neurotransmisores que se forman en gran parte en el intestino, como la dopamina, la serotonina, y luego eso con el tiempo te puede llevar a que un déficit de esos neurotransmisores pues te meta en un estado de depresión o de ansiedad y demás. O sea que un simple acetaminofén o los fármacos mal usados pueden generar más problemas que bien. O sea, que hay que esperar, no abusar, así como usted dice, y darle la parte al mismo organismo de que pueda. Hay personas, doctor, que inmediatamente le duele una cabeza, le duele la cabeza, le duele, como yo digo, una pestaña y ya ahí están recurriendo a los fármacos. Claro. ¿Y qué métodos, por ejemplo, en el caso, usted mencionó algo muy importante, la ansiedad, el estrés, que para nadie es un misterio cómo están bombardeándonos ahora mismo, yéndonos ya a nivel adultez, ¿no? ¿Qué haríamos? O sea, ¿qué métodos usted nos podría decir para no recurrir directamente, mira, un ibuprofén, un acetaminofén, algo que me quite el dolor de cabeza, para no recurrir directamente al fármaco? ¿Algunos tips que usted podría darnos sí, claro. luz? Sí.
Si te duele la cabeza y estás muy mal y usas un ibuprofeno, no pasa nada, de manera así aguda, una emergencia. Pero lo primero es saber por qué te duele la cabeza. Es verdad que es un abanico muy grande, hay muchas cosas pueden hacer que te duele la cabeza, pero consejos. Es que no simplemente un dolor de cabeza, cualquier tipo de enfermedad o de situación va a depender de cómo tú tratas al cuerpo. El cuerpo necesita tres recursos primarios, son los tres alimentos primarios de las células. Las células reaccionan todas a esto: luz, agua y el electromagnetismo, el campo electromagnético de la Tierra. Esas tres cosas forman la vida. Dios, Wow. a través de eso, forma vida, de luz, Yes. agua y el campo electromagnético de la Tierra. ¿Qué sucede? Que cuando tú te alejas de ellos, o no es que te alejas, sino que la industria, el modernismo lo contaminó. Hicimos cambio. Así es. No tomamos el sol y lo cambiamos por luces artificiales. Imagínate, aquí son las 7 de la noche y nosotros estamos expuestos a estas luces. Para nuestro biorritmo, para nuestro cuerpo, sigue siendo de día. Entonces el cuerpo pierde el mecanismo de entender cuándo activar la reparación. Entonces, una mala reparación por el exceso de luz artificial, por un agua de mala calidad, por estar expuesto a todos estos cables, el wifi, el teléfono, Wow. puede hacer que tu cuerpo te avise con un dolor de cabeza. Pero si tú tomas el sol, que es un buen tip, las personas migrañosas mejoran mucho cuando empiezan a exponerse al sol. Wow. No te ¿Una vas hora a... específica, doctor? Yo siempre recomiendo, si no estás acostumbrado, empieza con el sol temprano, la tardecita, 5 minutitos al mediodía, no más. Al mediodía, doctor, mediodía. escuchen esto. Al mediodía te puede tomar sol, pero la gente dice que es el sol que más pica, que Sí, lo que pasa con el sol es que no hay que pagarle a nadie para cogerlo. Y como no hay que pagarle a nadie, No es rentable va a ser para nada. demonizado por la industria. No te- Wow. porque al final, yo no conozco a un pelotero con cáncer de piel. A los Increíble. niños que juegan el día entero jugando que todavía... Yo he ido a San Cristóbal y todavía hay niños por ahí que tú lo ves en la calle en bicicleta y jugando pelota y son a 12 del mediodía. Exacto. El sol no causa problema. El problema es que cuando tú te alejas, no te puedes exponer drásticamente, Así. sino 5 minutitos. Pero el tomar sol, una buena hidratación, una alimentación sana y a veces darte tiempo para ti, porque estamos en todo menos nosotros mismos. Trabajo, que los niños, que aquí, que el problema, entonces no sueltas. Yo siempre digo, trata de subir al techo, aunque sea de tu casa. Desconéctate, toma el solcito, haz el grounding, come bien, aléjate un poquito de todo esto artificial. Y esas son cosas que te van a ayudar mucho con la cabeza. Y para que lo podamos entender más práctico, cuando usted se refiere al grounding, la persona va a estar descalza, yendo por la vida, o por ejemplo, ahora mismo hay muchos sistemas que la gente vive en apartamentos, doctor. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos ir al campo? Porque No, pueden el grounding exponer. tú lo puedes hacer hasta en asfalto. Ahí estuve leyendo que se hicieron medidas hasta en el asfalto y funciona. Wow. El poner los pies Escuchen esto. claro, en césped, en tierra, en arena, en el mar, en la playa. Incluso en el asfalto se puede hacer el grounding. El grounding es espectacular y funciona de maravilla. Tú ves cuando tú te duchas, te bañas. Exacto. Fíjate que cuando tú te bañas, no importa incluso en el nivel que estés, tú como que te sientes aliviado. Ese es un tipo de grounding porque la tierra favorece la conexión y hace que tú Increíble. descargues, porque somos frecuencia, somos electricidad, más bien frecuencia vibrando y vamos bioacumulándola. Y la naturaleza es muy sabia, nos puso que a través de los pies podamos descargar. Lo que pasa es que hoy en día somos los únicos seres vivos que usamos zapatos. Tú no ves una vaca de ningún otro animal usando zapatos. Nos protegemos Nos demasiado. protegemos Ok. mucho. O sea que el grounding, tú bajar un poquito ahí, incluso al parqueo, vete al parque que está cerca, darte tiempo para ti. Y el grounding es espectacular. Lo que pasa es que siempre está el tema del tiempo. Decía el padre de la medicina que aquellos que no tienen tiempo para la salud lo tendrán para la enfermedad. O sea que Increíble. tenemos que darnos ese tiempo para tener calidad de vida y luego no pasarnos el resto de nuestra vida en un hospital. Trabajamos mucho en la mañana, en la juventud y luego en la adultez que interno. A pagar la consecuencia. Claro. De eso. Doctor, yo no quiero pasar por alto esos lentes de usted. Dolor. ¿Usted no podría explicar por qué eso es una moda o eso es algo que es sostenible en el tiempo? ¿O por qué es que todos debemos exponernos a eso? ¿O nos podría dar un poquito de Claro que sí. luz a eso? Mira, una de las cosas más importantes para que el cuerpo sane, lo mencionaba ahorita, es el ciclo circadiano. Es saber qué hora es. Nuestro cerebro tiene ese reloj, el biorritmo. Pero el cuerpo necesita la hora y quien rige esa hora es la luz.
Lo natural es el sol. Después de las 6 de la tarde se supone que es de noche y mi cuerpo debe saberlo para que empiece a formar una serie de sustancias, sobre todo la melatonina, que es el antioxidante más potente del cuerpo, para favorecer la detoxificación, la autolimpieza del cuerpo. ¿Qué hacen estos lentes? Que estos no son lo que verdaderamente debería utilizar de noche, pero como vengo del trabajo, en el día yo utilizo esto. Ellos bloquean, dependiendo, estos amarillos bloquean el 60% de la luz artificial, de la luz azul artificial, Wow. porque la luz azul simula el sol y entra por mi retina y le dice a mi cuerpo que es de día. Por la noche deberían ser rojos, que bloquean el 99% para que mi cuerpo, a pesar de que está viendo luz, no ve ese espectro azul y le permite al cuerpo saber que es de noche. Y así favorecer una detoxificación apropiada y me ayuda mucho con el sueño. Muchos problemas de insomnio ocurren por eso, porque por la noche el celular, la televisión, muchas luces en la casa encendidas, entonces estoy muy sobreestimulado. Para eso yo lo utilizo, para proteger ese ciclo tan importante que me ayuda a detoxificarme, a sanarme por la noche. Y en este caso, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿deberían utilizar este tipo Pero claro, de lentes? mucho Me más. imagino que es recomendado, ¿no? Totalmente. El niño, incluso dependiendo de la edad, tú sabes que es un cerebro que va en desarrollo. Y un cerebro en desarrollo necesita la melatonina a través de algo que se llama glinfa, activa una serie de genes en el cerebro cuando es de noche. PER1, PER2, PER3, así se llaman esos genes. Esos genes lo que van a hacer es a través de esa glinfa drenar al cerebro, limpiar el cerebro incluso del niño. Niños con problemas de hiperactividad, ni hablar del autismo, niños normales, necesitan tener un biorritmo correcto. O sea que si tu hijo se expone a muchas luces, que no debería por la noche, es imperativo el uso de este tipo de lentes. Eso, ya saben que lo tenemos que usar todos. Yo me imagino al doctor Jackson, ¿cómo usted compra esos bombillos en su casa? ¿Son balanceados? ¿O usted dice, este me conviene? ¿Son las luz blancas o son las amarillas? ¿Qué nos conviene? ¿Cómo nosotros vamos al supermercado? Porque ahora usted me entró en una... No, yo trato... Jackson tiene bombillos especiales en su casa. Sí, no, porque es una armonía con mi esposa, pero no hay que ser tan extremista, sino saberlo. Yo en la casa nosotros tenemos lámparas que tienen algunos bombillos de infrarrojo. Yo tengo incluso un dispositivo que me doy terapia de luz roja que ayuda muchísimo para darte energía, pero yo utilizo lámparas específicas. En IKEA me compré yo una y puse un bombillo rojo, pero a veces necesitamos de la otra luz, porque puedo tener una visita, por algún tipo de ocasión puedo hacerla. Pero generalmente nosotros por la noche tenemos las luces muy apagadas, luces muy tenues. Infrarroja sí la utilizamos en la habitación, pero sin irme al extremo, no somos tan extremistas. A menos que tú tengas una enfermedad, o sea, si tú tienes ya una enfermedad tiene que ser un poquito más... Exacto. Doctor, hemos hablado ya de la adultez en sí, pero en nuestra área, que es madres embarazadas, primeras mamás, ustedes que están ahí, que van a ver este podcast, que dicen, estoy embarazada, ¿qué hago para que desde el embarazo pueda crear un impacto positivo en esa microbiota? Usted habla mucho de la flora intestinal, de la microbiota, ¿verdad? ¿Cómo desde el embarazo yo puedo crear un impacto positivo a ese bebé que viene, que lo normal sería, ¿verdad? Que venga por parto natural, pero en el hipotético caso de que venga pues por parto de cesárea, ¿cómo puede una madre ir organizando esa llegada, esa bienvenida al mundo? Porque recordemos que la vida extrauterina es una vida muy difícil, Sí, claro. donde el bebé se va a exponer a toda clase de virus, toda clase de bacterias, toda clase de organismos. Pero en este caso, ¿cuál sería ese consejo para esa nueva mamá o no tan nueva madre que pronto está por esperar a ese bebé? ¿Qué consejos desde el embarazo le daríamos a esa madre? Mira, yo creo que incluso antes del embarazo sería lo correcto, tú prepararte antes del embarazo para que tu cuerpo se dote de todo lo que necesita. Es un momento caótico, sobre todo en la madre. Nosotros los padres lo sufrimos también, pero más las madres, donde todas esas hormonas se disparan y te generan un caos. Pero, mira, los hijos hay que tenerlos para decir esto que yo voy a decir. Son, sin lugar a duda, lo más importante que tiene uno en su vida. O sea, para mí y para mi esposa lo más importante ahora mismo son nuestros hijos. Y una persona que quiera a sus hijos lo sabe. Eso es como que la vida de uno vuelve y se reinicia y es tan vulnerable como lo es ese niño. Entonces, si tú empiezas a verlo así,
es importante, muy importante, aquí entra mucho el tema de la alimentación. La alimentación siempre será clave, porque es que la alimentación, cuando tú comes muy mal, no tienes los recursos, creas un desbalance micronutricional y al final el cuerpo quiere deshacerse del niño, porque es un recurso más. Exacto. Si tú no tienes los recursos suficientes, si no gestionas bien el estrés, que es clavísimo, tú puedes tener problemas en el embarazo. Usted mencionaba la parte de incluso del parto natural o la cesárea. Muchos problemas de estrés, muchos estados de desnutrición acondicionan a ese organismo a que sea por cesárea, porque no se dota de forma correcta de los micronutrientes. Claro, cuando nacemos por cesárea, no adquirimos a través del canal vaginal todas esos microorganismos, hay bacterias, hongos, Exacto. que están ahí, que son altamente necesarios para nuestra microbiota o la microbiota del niño. Entonces yo veo que hacen mucho que cogen un poco del fluido y se lo ponen al niño luego después que nace, le dan un poquito para tragar. O sea, que eso pudiera ser una opción siempre que la madre no tenga una infección importante bacteriana, eso ya con una pediatra o una ginecóloga que conozcan del tema. Pero aquí siempre una buena gestión del estrés. Sabemos que es difícil, pero el salir un poquito de la casa, desconectarte un poco, llevar una alimentación sana, priorizando lo que yo siempre digo, alimentos ancestrales, carne, huevo, pescado y decorar eso con verduras, todo natural, que venga de la tierra. Lo más natural posible. Lo más natural posible. Doctor, en el caso de nosotras las madres, lamentablemente, nuestro país, el primer país en el mundo en estadística de cesáreas, Sí. es algo bien deprimente. Pero en mi caso, porque yo digo que yo soy médico, pero primero soy madre. Claro. Y viendo mi experiencia con mis 3 embarazos, totalmente diferentes los 3. En los 3 vi algo que se llamaba violencia obstétrica. Violencia, siempre le digo a las mujeres, no es que el hombre te dé golpe nada más. Tú podemos recibir violencia incluso desde tu doctor. En mi caso, yo tuve 3 experiencias diferentes. Por ejemplo, en el primero me dijeron, tú no puedes parir porque tienes 38 semanas y tu bebé no está encajado. Y como no está encajado, no puedes parir. Y yo me quedé, pero si se formó dentro de mí, tiene que haber una forma de que él pueda salir, porque Claro. el cuerpo es demasiado inteligente. Y fue una pelea, doctor, constante con mi doctora. Sí, mira, tú vas a parir, tú vas a parir. Y ahora mismo yo diría que me engañan a las madres diciéndome, sí, yo soy pro parto, claro que sí, yo te voy a hacer ese parto. Y me la llevan como que engañada hacia las últimas semanas. Y doctor, fue una lucha para yo poder parir natural a mi primer hijo, que yo rompí fuente en mi casa y todo el líquido amniótico saliendo, y a mí la doctora me dijo, tienes que venir a emergencia porque, ay Paola, lamento que tú hayas tenido un embarazo tan saludable, pero hay que hacerte una cesárea. Y yo con mi líquido amniótico, pero ¿cómo que una cesárea? O sea, ya mi cuerpo está diciendo que tengo 39 semanas y que está apto para que mi hijo salga. ¿Por qué una cesárea? Yo le voy a ser honesta, yo le huyo como el diablo a la cruz. Claro. Porque yo entendía que eso va a desencadenar, pues, naturalmente. Doctor, para no alargarle mucho el cuento, como decimos, yo fui a mi emergencia, la doctora me está esperando porque vamos para cesárea. Y digo yo, ¿pero por qué? Ah, que tú no tienes ni 1 centímetro. Yo, pero podemos esperar, porque la desesperación. Y ahí le estaba diciendo a mi esposo que el riesgo, que el niño se está quedando sin líquido. Y ese estrés, yo entiendo, doctor, ¿qué es lo que presiona a la madre? Yo primeriza en ese momento, como que no, hay que hacer el parto porque el niño está en riesgo. Tú dirías, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Corriendo, dime, sácamelo. Claro. Pero a mí mi instinto me decía, espera, espera. Y fue tanto la espera que yo tuve que decirle a la doctora, mire, desaparezcase, muy diplomáticamente, y déjeme parir. Y yo duré 8 horas en mi labor de parto. Y a las 8 horas fue, lo logramos, pudiste dilatar, tiene 10 centímetros, vamos al parto. Pero como con una guerra, yo decía, pero es que eso no debe ser así, eso debe ser que pueda fluir, que las madres puedan decidir cómo viene su bebé. Claro. Y eso fue una experiencia que para mí me traumó, ¿no? Ahora, con mi segundo parto fue algo totalmente diferente. Ahí yo tuve una guerra constante con mi ginecólogo. Ahí yo busqué un varón porque yo dije, wow, quizás va a ser más empático, quizás me va a ayudar en la labor de parto. Y lo primero que me dijo, mira, hay que hacerte una cesárea. Porque el niño viene con 2 vueltas en el cordón y hay que hacerte una cesárea. Digo yo, pero ¿y cómo así?
¿por qué? Si yo he visto videos, he visto estudios de que un bebé hasta con 5 circulares puede, No, puede que se nacer. quitan luego las circulares también. Señores, Depende. algo que está dentro del bebé y se va a enredar en los pies, en la Luego mano, se en lo todo quitan. lugar se va a enredar. Ujú. Y doctor, a mí el doctor me dijo, yo no le voy a hacer un parto a usted, yo no le voy a sacar un vegetal. Me dijo que mi hijo venía un vegetal y que él no se iba a ser responsable. Con mis 36 semanas, yo tuve que salir a buscar otro ginecólogo porque él me dijo a mí que no me iba a hacer un parto. Oye, qué locura. Entonces, yo entiendo que eso son una de las Sí. razones por las que la madre dice, no, pues está bien, vamos a la cesárea si mi bebé viene en riesgo. Pues con mi tercer bebé, doctor, yo dije, aquí no va a haber violencia obstétrica, aquí no va a pasar nada porque yo voy a parir en mi casa. Para en mi casa. Y aquí nadie me va a presionar. De aquí yo no voy a... Lo más que yo puedo tener presión de mi esposo y no es médico. Yo dije, aquí yo voy a parir feliz de la vida. Doctor, ese fue el parto que menos me dolió. El parto más rápido. Mis labores anteriores de parto eran 8 horas, 5 horas y con mi bebé 3 horas en mi casa, yo comiendo, muy feliz. Algo que usted mencionaba de la melatonina, yo tuve todas mis luces apagadas en mi casa, estuve en contacto con mi familia, con mis seres, Ahí. un ambiente apto para esto. Usted nos diría en este sentido que nosotras, está bien, podemos decidir, pero la presión del médico es lo que está influyendo a que tengamos una estadística tan grande necesaria Mira, en el país. eh, no quiero ofender. Pero hay muchos médicos que son muy buenos. Está el tema del tiempo. Es más rápido una cesárea que un parto. Espera que esa mujer entre en labor de parto y me dure ahí yo la madrugada entera esperando que ella para. Mejor le hago una cesárea y salgo de eso. Exacto. No todos lo hacen así. Es verdad que pueden haber momentos donde se necesita una cesárea. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando hay algún tipo de situación importante que amerita una cesárea, pero es que ahí vuelve lo protocolar. Un buen ginecólogo, obstetra, que lo lleve bien en orden el embarazo, desde el principio hasta el final, debe saber si vamos a necesitar cesárea desde mucho antes. Y es como usted dice, doctora, al final lo natural, es que puede influir. Si yo le digo a un paciente que se vaya para Higüey, como yo siempre digo a pie, se va para Higüey a pie. La persona hace lo que el médico diga. Nosotros los médicos tenemos una responsabilidad muy grande. Es verdad que tenemos una sobrevaloración de cesáreas. Hay algunas que son muy importantes. Exacto. Y otras que no lo son. Otras que son más por cuestión de tiempo y salir del tema. Pero claro que va a influir. Si tú me dices como médico que tú eres el especialista, que tengo que hacer una cesárea, pues yo voy a tener que decir que sí, aún no queriendo. Pero hemos perdido, tenemos que cuidar esa parte médica de médico-paciente, porque a veces el protocolo me lleva a la cesárea para salir rápido, porque tiene una circular, que las circulares muchas veces se sueltan. Bueno, la hija mía venía con una circular y luego se soltó. Pero claro que puede influir. Y yo creo que habría que ser un poquito más de conciencia con eso, de tratar de explicarle mejor. A veces nosotros los médicos explicamos muy mal, no le explicamos bien al paciente lo que tiene, no somos empáticos. Hay que hacerte una cesárea, ese muchacho viene vegetal, yo no me hago responsable, Exacto. como usted me dice, no, tú como médico no debes hablarle así. Mira, tú controlas la situación Exacto. y si verdaderamente lo necesitas, porque de verdad parir natural tiene unas ventajas enormes, enormes en el sistema inmune del niño. Exacto. ¿Usted cree que entonces esa pandemia que hay de tantos TDAH, de autismo, tantas alergias, pues tiene que ver por esa forma Claro, del parto? puede ser un factor, porque al final el autismo son muchos factores que se reúnen y te generan el problema. De hecho, una madre que quede embarazada con una microbiota ineficiente, con una contaminación de metales pesados, tienen bifenoles plásticos ya circulando en el sistema, un montón de sustancias químicas que no pueden ser eliminadas por el cuerpo, ya va condicionando ese embarazo a un autismo, porque hay partículas que pueden atravesar la barrera placentaria y depositarse en el niño. Entonces, es un factor, porque muchas veces, o ya lo sabemos, que en el autismo, todo el que tiene autismo tiene una inflamación intestinal, todos, del 100%, todos. Entonces ya sabemos que cuando tú naces vía cesárea, no adquieres algunas inmunoglobulinas y demás, con el tema de la microbiota ya vienes ineficiente. Una de las cosas que yo hago es tratar de utilizar algunos probióticos en específicos cuando nace el niño, se lo pongo en el pezón de la madre. Increíble. Y trato de darle, tratando de simular a que la microbiota recupere un poquito algo de lo que no recupera en el canal vaginal. Pero sí, puede ser un factor, favorece al autismo. No es que te va a dar autismo,
pero un poquito de esto aquí, un poquito aquí, un poquito por allí, te desarrolla la situación. Y doctor, en el mismo embarazo, pues algo que yo le oía, y soy muy honesta, era a esas vacunas en el embarazo. ¿Usted recomendaría que una mujer embarazada pues pueda o deba vacunarse? Para nada. Yo de verdad, y eso le agradezco mucho a la doctora que, no sé si la puedo mencionar, Claro. doctora María Sosa, que es una ginecólogo convencional, pero está abierta, escucha. Exacto. Ella ni siquiera me lo mencionó, porque ella sabe, ella entiende. Una mujer en el embarazo, ¿qué vacuna? Yo todavía no logro entender. ¿Por qué le pongo la vacuna de la influenza? No, si tú Del te tétano. cuidas bien, tétano que te la pone y luego te puya con clavo y tienes que volverte a la poner, que a veces no lo entiendo eso tampoco. Pero bueno, una mujer que se cuida bien, que tiene un sistema inmunitario fuerte, una alimentación correcta, no necesita vacunas en el embarazo. A menos que haga una situación muy puntual. Una situación que tú digas, no, espérate, mira, tengo que ponerte esta vacuna. Yo recientemente hablaba mucho de las vacunas en Instagram, hablaba mucho del tema del autismo y, y muchos me decían, mira que sí, otros me decían que no. Yo trato de siempre, mira, el problema es que te agreden. Y una me decía, doctor, yo escuché, pero yo tengo hepatitis B, ¿debo ponerle la vacuna a mi hijo de la hepatitis B? Y que yo le dije, pero claro que sí, porque ya hay una condición que me lo puede predisponer al niño. Exacto. Ahora, cuando no hay una condición, habría que replantear todo, porque estamos viendo muchos problemas. Yo que me dedico mucho a eso, a estar estudiando ese tipo de cosas, me doy cuenta de situaciones. Entonces uno dice, espérate, vamos a revisar en lo que la chava viene, vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, doctor, ahora mismo hay mucho, ya que usted mencionó eso, hay muchas más vacunas que el tiempo Claro, de antes. Entonces, hay más enfermedad. claro. Entonces, sería como contraproducente decir, óyeme, la vacuna salvaría, la vacuna ayudaría, pero en este caso, que hay tantas vacunas, ¿qué podríamos decirle a ese bebé? Usted tuvo una bebé recientemente, apenas Sí, tiene tiene casi 2 meses. 2 meses. ¿Mm? ¿Y ha sido vacunada su bebé con No, 2 meses? imposible. Es una decisión personal mía, pero yo no la vacuno. Hasta que no revisemos eso otra vez, porque yo sé lo... Mira, pregúntale a ChatGPT, ¿qué se llama? Exacto. Hasta GPT ya te lo dice. Tú le preguntas, ¿cuántos microgramos tiene de aluminio? No, ni voy a hablar del timerosal ni de mercurio, que es mercurio. Exacto. Solo de aluminio, ¿cuántos microgramos tiene la vacuna de la hepatitis B? Que era lo que yo hablaba en estos días. Y él te va a decir, tiene aproximadamente de 200 a 250 microgramos. Y tú le preguntas al mismo ChatGPT, ¿Cuánto soportaría un bebé? ¿cuánto es lo que toleramos según la Federación de Drogas y Alimentos? Un niño nacido de normopeso te va a decir de normopeso 25 microgramos. Una Entonces, locura. una sola son 250. Y siempre lo he dicho, yo no estoy en contra del plan de inmunización, yo estoy en contra de la carga tóxica que lleva ese plan de inmunización, que deberíamos revisarlo. En mi tiempo eran como 7, 8, ahora vamos casi por 50 literalmente, Wow. en muy poco tiempo. Entonces, al final, yo creo que hay que hacer un poquito más espérate, mi hija tiene 2 meses, yo no la vacuno, mi hijo tiene 6, no se ha vacunado nunca. Doctor, hay una epidemia, se soltó el polio. Bueno, venga, vamos a poner el polio. Ok, estoy de acuerdo, no estoy tan agresivo. Pero, sin embargo, una chica, excúsame que le interrumpa, una seguidora me escribió y me dijo, doctora, no he vacunado nunca a mi hijo y por el mismo brote de polio, no sé qué, me dijeron que pusiera el polio, pero no me lo permiten porque dicen que tienen que ponerme todas las anteriores para poderle poner el Eso polio. uno lo investiga y se pone sin ningún tipo de Ella me problema. dijo, he investigado en varios lugares y me dicen que no, que tengo que ponerle... Que no escriba, vamos a ayudarla con eso. Vamos a ayudarla. Porque si necesita polio, bueno, le pongo polio. Pero mira, por ejemplo, que está muy de moda el tema del sarampión. Porque Exacto. también la industria es muy sabia. Cuando se empieza a cuestionar, ellos te crean el problema. Sarampión, señores, sarampión lo hemos tenido la vida entera. La vida Totalmente. entera. Que se murió un niño en Estados Unidos, porque la prensa, ya yo la conozco desde la pandemia. Ya la Increíble. conocemos. Cómo nos infundieron el miedo. Se murió un niño. Ok, se murió un niño y te lo ponen ahí para sarampión. El sarampión, la tasa de letalidad es de 0.001. Mata a niños que están en un estado de nutrición severo. Habría que ver si se murió con sarampión o si fue el sarampión. O sea que al final es mucho miedo. La vacuna del sarampión, si no me equivoco, es del año 63 y el sarampión bajó muchísimo antes del 63. ¿Por qué? Wow. Porque ahí empezó la salud pública a implementar el tema de lavar bien las manos, la higiene, y cayó drásticamente. Entonces, enfermedades como el sarampión, como la viruela,
es que las paperas siempre han estado ahí. A nosotros nos dio todo eso. Y gracias a eso, a ese tipo de enfermedades, somos más robustos hoy. Es que necesitamos, eso son cosas naturales. ¿Entiendes? Entonces, al final, si no se revisa la carga que tiene de timerosal, de aluminio, de metales pesados, la vacuna y no se corrige eso, vamos a seguir creciendo en el tema de, incluso del autismo, porque no es que la vacuna da autismo por sí sola, pero sí te favorece en gran medida que así sea. ¿Te entiendes? O sea, tú juntas todo y al final... Yo fui muy bombardeada, doctor, porque compartí que a mi niña de 1 año y medio, pues no le he vacunado. Y así como usted dice, mientras yo no vea una revisión, Sí. mientras yo no vea algo real, pues le estoy haciendo la inmunidad que ella misma, pues Ella misma, paulatinamente está haciendo. Mi hija está en Claro. contacto con la tierra, mi hija está en contacto con absolutamente de todo. Mi hija es alimentada, aún con el tiempo que tiene, con leche materna. Y quiero ahí que usted me diga un poquito qué usted piensa sobre ese primer alimento que lamentablemente es tan bombardeado, pero entendemos todo que es una industria multimillonaria que hay detrás diciéndole no, o sea, no se va a llenar, no se puede, hay que complementar, en este caso, sobre la lactancia materna. Eso, la lactancia materna es una de las cosas más maravillosas que existe en el tema de la vida. Aparte de ahorro económico, Sí, ¿verdad? obvio, aparte de ahorro económico, es que es espectacular. Todavía no hemos podido simular la leche materna, no se puede, no la hemos podido crear. Ningún laboratorio. Ningún laboratorio ha podido con eso. Cuando tú te estresas mucho, ese estrés, esa sobrecarga de que no se puede, es porque quizá le falta a uno precisamente educación. Por eso que nosotros los médicos tenemos que educarnos bien cuando le vamos dando ese seguimiento para explicarle. Eso es tan íntimo, la lactancia, que un niño, si necesita 1 onza de leche, eso es lo que va a producir el seno. Si necesita 2, Así produce es. 2. Pero de repente yo, mira, estoy produciendo 3 y de repente bajé a 2, es por lo que necesita el niño. Es un círculo muy íntimo. Es que te dota de todo. La leche materna lo tiene todo y en mayor medida mucha grasa. Por eso siempre decimos que la grasa no es mala. Al final somos seres de grasa. O sea que yo no te puedo decir más. Es que no tengo palabras, me quedaría corto con la importancia de la leche materna. Todavía se sigue investigando, no hay estudios. No hay forma. Óyeme, es todos los días que sale un estudio nuevo, pero hacer el único alimento pre y probiótico y ser un alimento de que todo. Lo que pasa es que la madre, definitivamente claro, la madre necesita mucho cuidar el estrés, necesita tener la paciencia, necesita la buena alimentación, la hidratación correcta. Las luces siempre serán claves. O sea que la hormona que produce la leche materna es la prolactina. la prolactina, sí. Por eso cuando el bebé llora, tú te estresas y sube la prolactina, próxima leche. Entonces, ese ciclo de producción de leche necesita un control de luz apropiado. Si la madre se pone a mucha pantalla, a veces estamos dando el seno y con el celular en la mano. No, te estás desconectando. Tú necesitas mantener esa conexión. Si te pone a mucha pantalla, vas a perder el biorritmo y vas a bajar la producción de leche. Que Increíble. cuando tú das leche, es un encuentro íntimo y te darás cuenta cómo produce más y más. Sí, la leche materna no es solamente un alimento, señor, es un tejido vivo. ¿Cómo puede ser que un alimento se pueda adaptar a las demandas de un bebé? ¿Cómo puede ser que si mi bebé tiene un proceso gripal, produzco los anticuerpos para eso? Que si me expongo a tal virus, mi leche cambia. Y eso no lo haría en la fórmula láctea. Doctor, pero yéndonos a ese plano, en el caso de tanta obesidad, en el caso de tantos bombardeos con alimentos ultraprocesados, si eso se cambiaría, cambiarían esas estadísticas. ¿Por qué hay tantos niños ahora mismo con tanta obesidad, con tanta hiperactividad? ¿Es los alimentos ultraprocesados un detonante en este caso? Sí, claro, los alimentos ultraprocesados, sin lugar a dudas, tienen que ver con el tema que estamos teniendo hoy de obesidad aquí en el país y de sobrepeso. El problema es que estamos atrofiando a los niños. Y una de las cosas que me hace a mí siempre estar estudiando con el tema, aunque yo no soy pediatra, que tengo que decirlo, pero estudio tanto a los niños por el amor que le tengo a los niños, sobre todo a mis hijos, y porque siempre pienso en qué le voy a dejar como sociedad. Así. Mira, los niños hoy están muy, muy atrofiados. Yo entraba a mi casa a bañarme, a comer y a dormir. Luego estaba afuera, en un ambiente natural. Tomaba el sol, caminaba descalzo, corría mucho. Es verdad que la alimentación en aquel tiempo
había sus procesados. Yo recuerdo que mi madre me daba hasta refresco a veces, me daba un refresco. Yo lo recuerdo, el polvorón, yo lo recuerdo. Exacto. Pero el niño estaba expuesto a lo natural. Hoy en día el niño se ha desconectado, se ha atrofiado. Está encerrado el día entero, con una tablet aquí, puesta aquí una Así tablet. es. Tú le das comida ultraprocesada, tú no mueves el sistema. O sea, el cuerpo está sedentario totalmente. Así es. Y el cuerpo almacena, porque evolutivamente el cuerpo entiende que hay que almacenar. Desde aquellos tiempos, decía, espérate, vamos a guardar comida cuando el destierro, que es verdad, que te destierran a Adán y a Eva, ahí es que nos toca la glaciación. No hay comida, salimos del Edén, se acabó la comida. Y en esa era glacial nuestro cuerpo aprendió a almacenar la comida. Entonces, ¿por qué? Porque él entiende que mañana no iba a haber. Pero en pleno siglo XXI ahora, tenemos supermercado, tenemos despensa, tenemos todo. El cuerpo todavía sigue pensando en el paleolítico porque no hemos adquirido la modificación genética para entender que tenemos comida en opulencia otra vez. Se necesitarían como 50.000 años, si no más recuerdo, para que nuestro cuerpo vuelva a entender de que ya va a haber comida mañana. Entonces, la alimentación inapropiada con esos ultraprocesados, que si tú te fijas, el desayuno que llevábamos antes era huevo hervido con puré de papa en una lonchera, y ahora el niño te lleva una malta india, ¿qué es eso? Una galletita, una Oreo, te lleva tonterías que no tienen densidad nutricional, un montón de sustancias químicas ahí que te dañan, te drenan, por un lado el metabolismo, y por otro que no cojo sol, no tengo un desarrollo hormonal apropiado con el sol, y encima le estoy dando luz el día entero, pantallas, que no me favorece la detoxificación correcta del cuerpo. ¿Qué le queda al cuerpo? Enfermarse y engordarse. Así es. Muchas enfermedades de adultos hoy las tenemos en niños, y es por eso. Claro, y como bien sabemos que el intestino, ¿verdad?, es nuestro segundo cerebro. En este caso, una recomendación que usted diría para esos niños, o sea, usted dice, bueno, la lonchera ahora mismo es el principal, ¿verdad? Porque estoy en la escuela, estoy exponiendo a mi hijo, lo tengo con alimentos ultraprocesados, con alimentos muy altos en azúcar. Tengo un niño que no retiene, que no escucha bien a la maestra, porque tiene tanta glucosa en sangre. Claro. En este caso, doctor, una recomendación que usted le diría a esas madres que por el tiempo quizás no le da, que quizás dice que no sé, no tengo opciones, deberíamos volver a la dieta de la abuela, quizás las carnes otra vez. En las escuelas deberían recibir, ¿por qué no? Una lonchera, quizá un pedazo de carne de res, un bacon. Claro, espectacular. ¿Qué recomendación podríamos darle a esas madres? Mira, yo entiendo el tiempo, trato de entenderlo, pero deberíamos de tener tiempo para nuestros hijos. A veces por la prisa, tú cometes el error de hacer que tu hijo dependa de ese tipo de comidas. Entonces, hay que sacar tiempo. Lamentablemente hay que sacar tiempo si lo que tú quieres que tu hijo o si tú quieres tener salud. Tienes que sacarlo. El problema que yo veo mucho más es que sobreapoyamos a los niños. Fíjate que el niño hoy no te quiere comer, tú le preguntas que qué va a comer, qué tú quieres de comer, porque somos apoyamos tanto a los hijos a veces. Exacto. Y como el niño ya tú lo volviste muy glucodependiente, tan pronto tú empiezas a darle muchos carbohidratos refinados, el niño luego es lo que te va a pedir. Entonces tú te metes en un círculo vicioso donde priorizas ese tipo de comida. Oh, mira, encima es más fácil ponerlo en la lonchera y yo lo complazco. A mí me llegan a veces niños, yo no veo niños, pero algunos que sí, que trato de verlo, y yo digo, que tengo que tratar a la madre, el problema es la madre. El niño no se muere de hambre. Ya un niño tú lo dejas morir de hambre de 6 meses para abajo. De los 6 meses después empieza a comer, te come cuando tiene hambre. Y nosotros tenemos a veces, no ven, come que no has comido. Pero a grosso modo, ¿qué te aconsejo? Saca el tiempo, yo sé que no lo tienes, pero un huevo se hace muy rápido, una carne se hace muy rápido. Es cuestión de organizar el tiempo y darle prioridad a tus hijos. Vete por lo natural. En vez de dar una galleta, le doy una fruta. Va a ser menos dañino. Así es. En vez de ponerle una marta india, le preparo yo algo un poquito más natural, que quizás no sea lo correcto, pero aquí siempre será el tiempo. Hay que sacar tiempo para los hijos. Exacto. Si no queremos enfermedad, tenemos que sacar el Claro, es una de dos. No se está con Dios y con el diablo al mismo tiempo, es con uno de los dos. Exacto. Doctor, usted mencionaba algo y es el tipo de preparación. Por ejemplo, en mis grupos de alimentación complementaria, yo le digo a las madres, mira, dame tal hamburguesa, por así decirlo. Búscame la carne de res, búscame la albóndiga, no sé, hámele con la carne molida.
pero a veces me mandan la foto, mira doctora cómo lo estoy preparando, y lo estamos haciendo en un sartén de teflón, que está así como que todo guayado, y usted, era una pintura negra, ya no es Ya está, negra. claro. Usted mencionaba esos metales pesados, ¿usted se refiere a eso que sueltan esos utensilios? Y sería una pregunta doble. En el caso de los microplásticos, hay muchas casas donde la tabla de picar es plástica, Plástico, claro. donde el corte, me imagino que inmediatamente hacen esos cortes, esos microplásticos también se van ahí. En este caso también la botella plástica de tomar agua. Sí. ¿Cómo haríamos con ese tan fuerte Sí. industria que tenemos con los metales pesados y los plásticos? Sí, que de hecho lo vemos mucho allá cuando hacemos la prueba. Nosotros hacemos la prueba de metales pesados, mineralograma se llama. Y la mayoría de los niños tienen metales pesados, o la gente en particular. Pues el cuerpo no lo sabe eliminar, es muy difícil. Wow. Pero es muy importante eso, la calidad donde tú cocinas. El teflón, el aluminio, todas esas cosas te dañan. Yo siempre recomiendo, mira, cocina en acero inoxidable, cocina en hierro fundido, cocina en cristal, en cerámica, que va a ser menos agresivo porque no hay metales ahí que contaminen el alimento. Hay que eliminar el teflón y todos esos sartenes de mala calidad, pero sí, porque si no, contamina la comida. Igual pasa con el agua. Te recomiendo quizás valorar un filtro bueno. Hay muchos Exacto. filtros en el mercado que son buenos. O utilizar agua en botella de cristal siempre será mejor que el botellón, que el agua de botellita, que el plástico impregna los bifenoles, son BPA. Así es. Esos bifenoles, tiene de todo, tiene el B y el C también, pero el A en mayor medida son disruptores hormonales. Y luego afecta mucho a las niñas con su desarrollo hormonal. Luego tenemos problemas de fertilidad, sobrecrecimiento, luego tenemos incluso en los niños trastornos en el tema de los espermatozoides cuando ya maduran, trastorno en la testosterona, trastorno en los estrógenos, o sea, muy complicado, pero hay que cambiar y utilizar cosas de esa tabla de plástico por madera, obvio, tabla de madera, cuchillo de acero inoxidable, o sea que los recursos están, vaso de cristal en vez de plástico, o de acero inoxidable, el niño acero inoxidable para que si se cae no se rompa, Exacto. pero quítale el plástico. Y se puede hacer, doctor, porque yo empecé en mi casa con las loncheras, había unas loncheras muy chulas y de colores, y yo dije, no, pero es que el génesis es el problema, yo tengo que empezar al principio Claro. a cambiar todo, y empecé con mis loncheras de acero inoxidable con mis hijos, y he visto la diferencia, se conserva mucho más la nobleza de los alimentos, en el caso, pues, lo expongo menos a esos microplásticos, hice el cambio paulatinamente, porque no es que vamos a hacer, ¿verdad?, bruscamente los cambios, ojalá Claro. se pueda hacer, Claro. pero de manera paulatina. Yo he visto cambios, doctor, incluso lo he visto en pacientes míos, niños con autismo, niños que no me emitían, doctor, ni una palabra, o sea, que no me decían ni mamá ni papá. Y hemos bajado la carga de alimentos pesados, de estos metales pesados, claro, ese intestino que hemos desparasitado a esos niños que Claro. no sabían, que tenían muchísimo tiempo, en este caso, y esos niños hoy están hablando, doctor. Yo tengo Claro. dos en particular, que no fue que lo escuché ni nada, o sea, visto por mis ojos. Ahorita están hablando. Niños que hoy están hablando, y es bajando esa carga de metales, me imagino un cerebro totalmente inflamado. ¿Usted ha visto esos casos, doctor? Sí, Donde, claro, claro. Sí, me imagino que usted tiene un protocolo allá incluso de si hay que desparasitar. sí, ¿no? nosotros allá lo que hacemos, claro, va muy individual, Ok. dependiendo de cada quien, pero sí, es que el cuerpo es muy noble. Cuando tú le das la posibilidad, cuando tú le quitas un poco, él dice, por fin, me quitaron algo, déjame ahora estos recursos que yo estoy utilizando para tratar de eliminar esta carga tóxica, utilizarlo para otro bien. Entonces, cuando tú logras alejar al cuerpo de esas cosas, claro que va a haber una mejoría, seguro. Pero allá trabajamos mucho así, de manera individual. Es verdad que la alimentación tiende a parecerse un poco, va por la misma línea, pero sí con el tema de algún micronutriente, los utensilios de cocina, ahí vuelve el tema del sol, de la luz. Es que al final todas esas cosas juntas son las que te van a ayudar a sanar. Yo siempre trato de decirle a la gente, no te sana un suplemento que tú te tomas. Los suplementos no sirven para nada si tú no llevas los buenos hábitos. No es el suplemento, son los hábitos. Entonces, llevarlo al paso, lento, voy sacando los vasos, voy comiendo de esta manera, ya mira como un poquito más orgánico, ya tomo un poquito más el sol, y eso es lo que va a repercutir en salud. Así es. Usted va a decir sí o no a lo que yo le digo. Claro. Eliminar en los niños. Por ejemplo, ya usted mencionó las maltas y demás, hay que eliminarla, ¿verdad? Sí. En el caso de los aceites refinados, ¿cuáles aceites podríamos entonces utilizar en casa para empezar eliminando lo otro, ¿no? Claro. Manteca de cerdo es lo mejor. La manteca de cerdo
orgánica. Tú puedes utilizar, por ejemplo, aceite de coco, Exacto. aceite de oliva, claro, no reusarlo, de un solo uso. Exacto. La manteca se puede reusar, pero el aceite de coco, aceite de oliva, aceite de aguacate, siempre serán mejor porque no llevan el agregado que lleva el normal, el aceite convencional de palma, maíz, corza, esas cosas. Entonces, esos serían los aceites más... Todos los alimentos, doctor, ahora mismo tienen el glutamato monosódico. Sí, Están ahí. ¿Cómo los padres podrían, esos que no saben quizás leer algo nutricional, no saben leer, qué sé yo, los ingredientes, pero algo que le podamos decir, mira, trata de cuidar por lo menos la cantidad de azúcar, un margen que usted podría decirnos, mire, que no pase de 10 gramos, que no pase de 5 gramos, que las personas que no saben leer pues puedan ver, mira, tiene este aceite, no lo puedo usar. eh, Uno en particular, algunos en particular. mira, yo no recomiendo ningún tipo de, ninguna cantidad. Yo, por ejemplo, si tú usas glutamato monosódico para potencializador de sabor y tú lo ves, pues no lo uses, prioriza lo natural. Si Exacto. tú quieres dar dulce al niño, porque el niño a veces necesita un dulce, pues vete por lo natural, vete por una miel, vete por algo de coco, vete por la canela, por la glicina, que es un aminoácido que sabe muy dulce, sabe casi azúcar, y es un aminoácido. Y siempre busco lo que sea más natural. Exacto. No, es verdad que te dicen que tú tienes que ser por debajo de 25 gramos de azúcar Ujú. para un adulto, Ujú. pero que eso lo dice la misma industria, yo no estoy de acuerdo con ello, porque el azúcar es demasiado adictiva. Así Que un es. mal día, un niño que se porta bien, una familia que lleva unos hábitos de maravilla, y un mal día nos tomamos una malta, un pedazo de bizcocho, nos comemos una pizza, no pasa nada. Exacto. El cuerpo tiene los recursos para resolver eso. El problema está constantemente haciéndolo mal. Yo le digo a los padres que el que hace la compra no es el niño, es el papá. Exactamente. Doctora, que nada más quiere galletitas, que nada más quiere maltas, que nada más quiere compotas artificiales, pero eres tú que la estás comprando. Claro, tú le dices, pero, ajá, pero entonces, ¿qué? ¿Que paga el niño la casa? ¿Que el niño es el jefe? Exacto. Si tú no quieres comer algo, no lo compres. Yo soy enfermo, a mí me gusta mucho el pan, pero yo no como pan. Pero en mi casa no se compra pan. Si me compra el pan, yo me acuesto y estoy pensando en el pan. En el pan. Echa un pancito con aguacate. Ay, Entonces, si tú no quieres comer algo que te sea dañino de manera cotidiana, no lo compres. Un mal día lo puedes hacer. exacto. Pero no abusar de ellos, que es lo que pasa con la mayoría de en nuestros supermercados, pues lo dicen, es el cereal para niños, este es el jugo para niños, este es el agua para los niños. Y lamentablemente aquí hay una línea de que ahora mismo yo acabo de venir a una consulta y la mamá me decía, no, mi hijo usa el agua tal porque es para bebés. Ujú. Y yo no, es que no existe un agua en particular para bebés. O sea Claro. que es cuestión de que hagamos conciencia, de que podamos mandar un mensaje de que todo sea lo más natural posible. En mi caso, doctor, decirle a las madres que revisen todo, que no tengo que llevarme, ok, los médicos estamos aquí, somos profesionales, pero a veces se puede ponderar algunas recomendaciones. Claro. Déjame llover, mi instinto materno puede ir un poquito más allá Claro. para que no tengamos tantas cosas como estamos pagando el día de hoy. Claro, hay que desconectar un poco. Una última recomendación, doctor, que usted le diría a esos nuevos papás, no tan nuevos, a esas personas que no conocían la medicina funcional, ¿qué mensaje podríamos darle para que sea de impacto también para ellos? Mira, yo trato siempre de hacer referencia a que tenemos que desconectarnos. Nadie tiene el derecho de creer lo que uno dice aquí. Tienes todo el derecho a no creerme, a no creer en lo que estamos hablando aquí en el podcast. Ahora, lo que no tienes el derecho es a no investigar. Si hemos hablado de todo eso, por lo menos investigalo. Todavía me considero joven y una de las cosas que yo vi es que trabajamos mucho en la juventud para encontrar un mejor porvenir para toda la familia, pero luego cuando envejecemos lo pasamos en un hospital. Entonces tú te preguntarás cuándo viviste la vida. Entonces yo te recomiendo que desde ahora no te olvides de ti, prioriza siempre la salud, que es pilar de la felicidad, antes que el trabajo. Recuerden que el dinero debe vivir para nosotros, no nosotros para el dinero. La naturaleza es todo, doctor. Totalmente. Busquemos otra vez, andemos como el tiempo de antes. Lo último que mi mamá me dijo que yo me comí una babosa, o sea que yo me exponía. Que no mando que lo hagan, ¿no? Pero mi mamá me decía, tú vivías en la calle, tú eras la que andaba descalza. Y yo creo que mi sistema inmune, pues hoy me lo agradece. Y hoy puedo dar testimonio de que, a pesar de que me vacunaron con muchas vacunas,
Yo digo que ahí se me fueron varias neuronas que, Claro, a mí también, porque a mí igual. que hoy no están. Pero Claro. he hecho la conciencia con mis hijos, he hecho la conciencia de poder protegerlos, que ellos mismos puedan crear un sistema inmune muy fuerte. Y aunque me lo bombardeen por otro lado, mis hijos están en deporte, están en contacto con el sol, Claro. mis hijos están expuestos a la comida más natural posible y ellos mismos me piden, mamá, hoy quiero bacon, mamá, hoy quiero carne. Y hoy puedo decirlo que mis hijos están en óptima salud. Estamos haciendo lo que usted dice con las luces, tratando paulatinamente, pero mi mensaje es, padres que no van a escuchar, puedes hacerlo, nada es imposible, cree lo que tu instinto como padre y como madre te dice, pero investiga todo, busca evidencias, no nada más mensajes ahí que te lleguen en el Facebook. Yo sé que sí podemos hacer muchos cambios. Doctor, muchísimas gracias. Señor, esto es un honor. Que tengamos al doctor sentado aquí con su tiempo, eso es digno de valorar y que podamos compartir esta información de valor. Yo digo que la maternidad es preciosa, la paternidad mucho más. Y el doctor es un doctor real, él es de carne y hueso, yo lo pude tocar, lo vi. Y él aún así tiene su familia, trabaja muchísimo, pero está yéndose por la parte natural donde todos deberíamos estar. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, de verdad. Y esperemos volver a tenerlo en otro episodio. Claro que sí. Conmigo cuentan siempre. Dios le bendiga. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.